Soy Eduardo Erdocia y hoy vengo a presentarles el funcionamiento del ventilador marca Vortram Go2Vent de un solo uso. El ventilador Vortram de un solo uso cuenta con varias partes y piezas. La primera de ellas es la manguera de flujo o la manguera de fuente de oxígeno que va a ir conectada directamente a un manómetro o bien hacia un tanque de oxígeno o a la red hospitalaria del mismo. El Go2Vent, que lo tenemos aquí armado, cuenta de tres piezas principales, todas ellas desarmables. La primera de ellas es el modo de control o modo de perilla, donde podemos regular la frecuencia respiratoria con la válvula o perilla en redonda y la presión inspiratoria pico regulada por esta válvula en T. Ambas de ellas giran y se pueden abrir o cerrar en dependencia de lo que nosotros regulemos o programemos la respiración. El otro componente es el manómetro, el cual va a indicar la presión inspiratoria pico a la cual nosotros hayamos regulado con la perilla en T previamente vista. Finalmente, tenemos el tubo en T. En el tubo en T cuenta la fuente de oxígeno o el ingreso de la fuente de oxígeno, la conexión al control, al módulo de control, la conexión al manómetro y la salida de oxígeno hacia el paciente. Adicionalmente, esta válvula en T cuenta con un sistema Venturi y una válvula escapatoria. Esta válvula escapatoria o de alivio va a servir en el momento en el cual el ventilador sienta o perciba una presión mayor a 50 centímetros de agua. Al momento de determinarla o de detectarla, va a generar un alivio y se va a activar esta válvula de forma autónoma, como lo veremos adelante. El ventilador Go2Vent es un ventilador de procedencia californiana, es elaborado en Estados Unidos y está certificado por la CE y por la FDA. Es utilizado principalmente por las Fuerzas Armadas estadounidenses en momentos de guerra y en campamentos en los cuales el alta demanda de pacientes supera la capacidad resolutiva de los hospitales. Adicionalmente, el Go2Vent incluye una manguera en acordeón o una manguera extensora, la cual va a ser conectada directamente a la válvula o a la salida hacia el paciente y luego conectado a la vía respiratoria del mismo, ya sea en una mascarilla o en un tubo endotraqueal. El fabricante recomienda poder colocar filtros tanto antimicrobianos e hidroscópicos para un mejor funcionamiento y sobre todo evitar la contaminación cruzada dentro de un ambiente hospitalario. Podemos desarmar el Go2Vent y colocar así el filtro antimicrobiano, antibacterial y antiviral de tal manera que el ventilador no pierda su estructura y su estado sólido. Adicionalmente, debemos colocar un filtro hidroscópico, generalmente un filtro HME, el cual va a permitir la humidificación y el calentamiento del aire. Una vez que nosotros tenemos armado completamente el ventilador Go2Vent, vamos a poder empezar a hacer uso del mismo. Colocamos la manguera extensora, fijamos la manguera de la fuente de oxígeno con su rosca. Una vez que tenemos el Go2Vent completamente armado, de forma tal que no haya perdido su estructura y su estado robusto, vamos a poder proceder a conectar el mismo a la fuente de oxígeno, que puede ser o a un tanque o bien a la red hospitalaria empotrada de oxígeno. Para ello debemos tomar la manguera y enroscar la perilla en la entrada del flujo de aire. La fijamos para evitar cualquier tipo de fuga que pueda alterar el funcionamiento del ventilador. Luego conectamos la manguera al flujómetro. Puede ser utilizado con un flujómetro o de alto flujo o un flujómetro convencional de hasta 15 litros por minuto. En este caso tenemos un flujómetro de alto flujo. Procedemos a aperturar la válvula de paso y accionar el flujo de aire. Es importante destacar que el Go2Vent es un dispositivo que
está accionado por flujo y limitado por presión. Una vez que tenemos conectado todo, podemos sentir en la salida del aire del tubo el flujo del aire. Vamos a hacer una primera prueba conectándolo a un ventilador, a un pulmón de prueba. El Go2Vent tiene la particularidad de ser un dispositivo que funciona con tres variables: con el flujo dado por el oxígeno, por la frecuencia y por la presión inspiratoria pico que nosotros hayamos programado. Tiene el funcionamiento en dos modos ventilatorios principalmente: para hacer ventilación mecánica no invasiva y para hacer ventilación mecánica invasiva. Para lograr hacer el funcionamiento del primer modo, es necesario cerrar la llave de paso de la frecuencia respiratoria que, como lo habíamos visto previamente, está dada por la perilla redonda. Al nosotros cerrarla por completo, el ventilador va a dejar de ciclar automáticamente y va a emitir una presión. En este momento vamos a nosotros poder alcanzar tres características: una presión pico en el momento que el paciente realice un esfuerzo inspiratorio, deja una PIP intrínseca dada por el 20% de la presión inspiratoria pico que nosotros hayamos dado, y además da presión soporte. Vamos a regular la presión inspiratoria con la perilla en T, la cual está delimitada con tres franjas: una verde, una amarilla y una roja, la cual la podemos observar en el manómetro. En este momento estaremos alcanzando una PIP aproximadamente de 30 centímetros de agua. Simulando una inspiración, vamos a observar cómo el ventilador Go2Vent dispara de forma automática a la presión pico que nosotros hayamos regulado en la perilla en T. Eso lo podemos constatar en el manómetro. Automáticamente el dispositivo envía un disparo de aire y alcanza la presión inspiratoria pico. Luego deja una PIP intrínseca, como les dije, calculada como por el 20% de la presión pico que nosotros hayamos regulado. Una vez que alcanza la presión pico, el dispositivo libera la presión y el paciente puede realizar un nuevo esfuerzo ventilatorio. Evidentemente, este funcionamiento para un mecanismo no invasivo, debemos utilizar una mascarilla para ventilación mecánica no invasiva. Es importante destacar que la mascarilla tiene que ser una mascarilla de no vent mask, es decir, una mascarilla de no ventilatoria. La colocamos directamente al ventilador y de esta manera, con el arnés debidamente ajustado al paciente, el paciente va a poder recibir una ventilación mecánica similar a que si estuviera conectado a un dispositivo BiPAP. Ahora procederemos a manejar el modo ventilatorio invasivo. Colocaremos nuevamente el pulmón de prueba, simulando que fuera el tubo endotraqueal que está conectado al paciente. Igualmente, retomamos los controles que van a estar dados por tres variables que son codependientes: el flujo, la presión pico y la frecuencia respiratoria programada. Para poder llegar a tener un modo ventilatorio invasivo, debemos de aperturar la perilla redonda que previamente habíamos cerrado por completo para poder lograr tener un modo ventilatorio no invasivo. Girándola hacia afuera, vamos a alcanzar periodos de respiración dados de forma automática por el ventilador mecánico en base a lo que nosotros hayamos regulado. Es importante destacar que en este momento, una vez que nosotros hemos regulado la frecuencia respiratoria, el dispositivo empieza a ciclar de forma automática, lo cual podemos evidenciar en el ciclado automático del pulmón de prueba.
Para poder regular y poder llegar a tener una ventilación mecánica mucho más fisiológica, nosotros debemos de alterar o modificar los tres parámetros antes previamente vistos: el flujo, la presión pico y la frecuencia. El tiempo inspiratorio va a estar dado desde el momento que el dispositivo empieza con el disparo del flujo de aire hasta el momento en el cual alcanza la presión inspiratoria pico que nosotros hayamos regulado. En este caso, estamos llegando a cerca de 32 centímetros de agua. Para nosotros poder alterar los parámetros ventilatorios, podemos reducir la presión pico, lo cual nos va a dar a nosotros un menor tiempo inspiratorio, o a su vez disminuir la frecuencia respiratoria girando hacia adentro la perilla redonda. En este momento, el ciclado automático del ventilador fue modificado. Otra manera de poder nosotros modificar los parámetros ventilatorios, como lo habíamos dicho, es un dispositivo que funciona a partir de tres variables. Esta es el flujo. Si nosotros podemos alterar el flujo y vamos a subirlo en este momento a 25 litros por minuto, vamos a poder obtener una presión pico regulada previamente que se mantiene en 30 centímetros de agua mucho más rápido, lo cual nos va a permitir a nosotros tener un tiempo inspiratorio más corto debido a que el flujo con el que se alcanza el PIP es mucho más elevado. Para poder verificar y constatar que los parámetros ventilatorios que nosotros hayamos programado, el GoToVent viene con un accesorio adicional que no es necesario su uso para poder programar y para poder poner en funcionamiento el dispositivo. Este es un monitor. En este momento procederemos a conectar el monitor al circuito instalado. Como podemos observar en el monitor, tenemos una presión inspiratoria pico que alcanza los 24 centímetros de agua. Una PIP calculada como el 20% de la PIP que hemos programado, que en este momento es de 6, y una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto. Adicionalmente, el monitor nos va a dar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, con lo cual de forma automática vamos a poder obtener el radio entre la inspiración y la expiración, que en estos momentos es de 1 a 1.6 en base a los parámetros que nosotros hemos regulado. Con el monitor vamos a poder observar los resultados de los cambios en cuanto a los parámetros que nosotros ya conocemos: la frecuencia, el flujo y la presión inspiratoria pico. Si nosotros disminuimos el flujo a 15 litros por minuto en este momento, observamos cómo el tiempo inspiratorio se va a prolongar debido a que para alcanzar la presión pico va a tomar mucho más tiempo a un flujo más bajo. En este momento podemos o reducir la presión pico girando la perilla en T hacia afuera, y los parámetros actuales son de una presión pico de 15 centímetros de agua, con una PIP de 4, con una frecuencia de 23 y con un índice de 1 a 1.
Con estos mismos parámetros, ahora vamos a aumentar el flujo para ver los resultados en el ventilador, en el pulmón de prueba. Hemos alcanzado una presión inspiratoria pico de 22 con una PIP de 6 y una frecuencia de 11. Podemos alterarla y aumentar la frecuencia respiratoria y llegamos a 19 con una relación de inspiración-expiración de 1 a 1.5. Es así como funciona el modo ventilatorio invasivo del Go2Vent. Alterando cualquiera de las tres variables, es importantísimo contrarrestar cualquier tipo de modificaciones en base a la modificación o regulación de las otras dos restantes. Muy importante destacar que el Go2Vent tiene la particularidad de tener una llave de paso para manejar o controlar la FiO2. Esta se encuentra justamente en el ingreso de la fuente de oxígeno. Puede ser del 100% o del 50%. Al momento que nosotros la hayamos regulado al 50%, hemos permitido que el sistema Venturi del ventilador mecánico tome aire ambiente y genere una mezcla del mismo, lo cual, con menos flujo de oxígeno a partir de la fuente que hemos seleccionado en este momento, el tanque, podremos alcanzar un flujo mayor. Es decir, que si nosotros regulamos el flujómetro a 6 litros por minuto, va a tomar 14 litros por minuto de aire ambiente y vamos a poder obtener 20 litros por minuto como resultado total dentro del circuito. Así, con un flujómetro convencional que maneje hasta 15 litros por minuto, nosotros podemos alcanzar 40 litros por minuto como flujo tope con un flujómetro normal si manejamos la FiO2 al 50%. Es importante destacar que no existe valores intermedios que el Go2Vent permita regular de la FiO2. Es una llave de pasos bimodal que maneja o 100% de oxígeno o 50% de oxígeno. Como hemos logrado alcanzar un flujo de 20 litros por minuto con apenas 6 de la toma de oxígeno, nosotros nos va a permitir poder alcanzar una presión inspiratoria pico de forma mucho más rápida y poder controlar los parámetros ventilatorios de mejor manera. Como podemos observar en este momento, vamos a subir a 15 litros por minuto, al 50%, nos va a dar un flujo total de 40 litros por minuto. Con 40 litros por minuto hemos podido alcanzar una presión inspiratoria pico de 32 con una PIP de 8, una frecuencia de 19 y un índice IE de 1 a 1.3. Con estos parámetros ventilatorios que tenemos actualmente, con un flujo de 15 litros por minuto, con una presión inspiratoria pico de 32 y una frecuencia respiratoria de 19, vamos a hacer el ejercicio de cambiar la válvula de la FiO2, que actualmente se encuentra en el 50%, la vamos a girar por completo al 100%. Hemos mermado de forma considerable el flujo total de oxígeno, que ya no está en funcionamiento el sistema Venturi del dispositivo y únicamente estamos accionados por el flujo total de la fuente de oxígeno, que como lo vimos previamente está regulado a 15 litros por minuto. En este momento, los parámetros ventilatorios han caído
Si bien es cierto, la presión inspiratoria pico, que no fue alterada, se mantiene en 33, vemos una depresión de la frecuencia respiratoria y sobre todo del tiempo inspiratorio que se ha alargado considerablemente, porque a menor flujo requiere mayor tiempo para alcanzar esa presión inspiratoria pico. Una consideración muy importante es que si nosotros dotamos a los hospitales con válvulas de alto flujo, vamos a poder alcanzar flujos de hasta 40 litros por minuto con una FiO2 al 100%, lo cual nos va a brindar una herramienta muy importante para combatir a pacientes con distrés respiratorio leve, moderado y grave para poderlo sacar. Es importante aprender el funcionamiento adecuado del ventilador mecánico de un solo uso Vortram, que como les dije, tiene dos modos, el modo ventilatorio no invasivo y el modo ventilatorio invasivo. Lo más importante de destacar es de su gran versatilidad y que funciona de forma automática únicamente con una fuente de oxígeno. Esto nos permite a nosotros ampliar de forma considerable la cantidad de camas hospitalarias y sobre todo mejorar la capacidad resolutiva de salas de emergencia y de salas de observación. Con un ventilador mecánico como este de un solo uso, podemos alcanzar a llegar a atender pacientes en zonas rurales de difícil acceso y sobre todo dar una oportunidad más de vida a un paciente que toca las puertas de una sala de emergencia y que lamentablemente, gracias a que el sistema se encuentra realmente saturado por la alta demanda de pacientes en este momento, podemos darles una esperanza de vida. Lo hemos utilizado sobre todo para transporte de pacientes intra o extrahospitalariamente, en los momentos en los cuales pacientes deben de ser trasladados de ciudades lejanas o de pueblos lejanos hacia ciudades en los cuales puedan encontrar un hospital de mayor complejidad y así ganarle tiempo al tiempo, comprarle tiempo al sistema de salud y sobre todo dar una esperanza de vida. Adicionalmente es importante también destacar que el ventilador Vortram de un solo uso puede servirnos a nosotros los médicos para poder evitar que una gran cantidad de pacientes que están en un estado de leve o moderado, en un síndrome de distrés respiratorio, llegue a necesitar la unidad de cuidados intensivos, evitando así, gracias a una atención oportuna y sobre todo una atención que garantice una mecánica ventilatoria fructífera dentro del manejo terapéutico de un paciente, evitamos el congestionamiento y sobre todo disminuimos la demanda de las unidades de cuidados intensivos que hoy están realmente saturadas. Es importante destacar la otra ventaja o cualidad del ventilador y es que en un paciente el cual se encuentre en un estadio de destete de un ventilador mecánico convencional, podemos pasarlo a un ventilador Vortram y así poderle dar mayor rotación a un ventilador mecánico de alta complejidad y dárselo o destinarlo para un paciente el cual realmente esté en una fase mucho más aguda y que requiera modos ventilatorios mucho más específicos y de manejo mucho más riguroso. También se lo ha podido utilizar en el momento en que nosotros hemos podido ampliar la cantidad y capacidad resolutiva de los hospitales, generando así en salas de observación, en salas de emergencia y en salas de cuidados intermedios, salas que aumenten su capacidad resolutiva y poder canalizar a médicos no especialistas en unidades de cuidados intensivos, a enfermeros y terapistas respiratorios, un ventilador que realmente está al alcance de un médico general, de un médico residente y que con un fácil y rápido entrenamiento, sencillo pero sobre todo muy minucioso, podemos alcanzar a aumentar la cantidad de médicos que puedan manejar pacientes en esta pandemia. Podemos así generar una optimización de recursos humanos, destinando así al resto de personal médico al manejo de pacientes leves o moderados, que con un ventilador mecánico que es de fácil aprendizaje y sobre todo muy versátil, podemos aumentar la cantidad de pacientes con COVID que podemos atender. Es necesario también destacar que un ventilador Vortram no pretende en ningún momento poder reemplazar a un ventilador mecánico de alta complejidad. Lo que pretende es salvar vidas y ese hoy es el mayor objetivo y el mayor reto. Un sistema de salud que se encuentra completamente lleno y que está a punto de colapsarse debido a la alta demanda de pacientes, con un ventilador mecánico sencillo, de fácil manejo, de un solo uso, podemos aumentar la cantidad de pacientes y sobre todo, lo más importante, lograr salvar vidas. Recordemos nuevamente las características principales de este dispositivo. La primera es que su accionar está dado directamente por un flujo de oxígeno. La segunda, que podemos regular el PIP y la presión va a ser el cual va a generar la limitante del mismo. Podemos regular la frecuencia respiratoria. El PIP está dado de forma intrínseca como el 20% de presión inspiratoria pico que nosotros hayamos regulado. Tiene dos modos ventilatorios. El primero es un modo ventilatorio no invasivo. El segundo es un modo ventilatorio invasivo.
La vida útil del dispositivo conectado a un solo paciente está certificado que puede funcionar de forma ininterrumpida de 30 hasta 45 días, siempre destacando el importante recambio de los filtros que va a depender de la marca y sobre todo del proveedor y la casa comercial que nos haya estado proveyendo los filtros. No olvidar siempre el filtro antimicrobiano y el filtro hidroscópico que va a permitir a nosotros evitar la resequedad de la vía respiratoria del paciente. Esto fue la capacitación del Go2Vent, marca Vortram, que va a ayudar a salvar vidas. Muchas gracias.